Buenos días, señoritas, alumnos, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo estamos? Un gustazo estar con ustedes. Vamos a iniciar nuestra sesión. Bien, cual magia nos vamos a hacer presentes, aunque sea por un momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Buenos días. Como dice el compañero Jesús, ya los están vacunando y eso es muy bueno, en verdad, y no hay que correrse la vacuna, ¿no? Hay que estar ahí para estar un poco más protegidos. Jóvenes. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión. Hoy día nos toca un ejercicio, este, una pregunta, pero que en verdad todas las preguntas se vinculan con este tema, porque lo que utiliza San Marcos justamente es este tema, ¿no? La respuesta no la vamos a hallar en el texto, la respuesta las tienes que mostrar tú. Bien, entonces, ese tema se complica si el alumno no tiene conocimiento. Entonces, por ejemplo, si tú me ves con lentes, automáticamente concluyes que tengo problemas en la vista, ¿no es cierto? Obvio, ¿no? No lo hago porque me hace más bonito o porque quiera protegerme de algo en particular, ¿no? Se supone que el lente tiene una función determinada y eso es experiencia. Entonces, automáticamente concluyo, digo, que el profeta tiene problemas en su vista, de hecho. Si por ahí tú me ves con un saco y una chalina, una casaca y una chalina, automáticamente tú concluyes que obviamente siento frío, ¿no? Por eso me pongo la chalina y la casaca. Eso se concluye, por lógica, ¿no? Y eso es experiencia, ¿no? Y eso es conocimiento. Muchas de esas preguntas que hoy día vamos a vincularlas, o el tema que vamos a desarrollar, se vincula justamente con ese aspecto, en que tú tienes que mostrar la información. La respuesta no aparece en el texto de manera literal, lo tienes que mostrar tú. Y en San Marcos, las 5 preguntas son de este nivel, ¿no? No son del nivel básico ni literal, ¿no? Es del nivel inferencial. Entonces, si vamos a hablar del nivel inferencial, entonces vamos a hablar de aquellas preguntas que consiste en mostrar la información. Aquí la respuesta no aparece de manera literal en el texto, lo tienes que mostrar tú. ¿Bien clase? Entonces hay diferentes tipos de inferencias. Hay la inferencia deductiva, está la inferencia inductiva, está la inferencia por abducción. Entonces hay deducción, hay inducción y hay abducción. Son 3 tipos de inferencia. Y obviamente una de ellas vamos a usar ahora, solo una de ellas. Y lo vamos a de alguna manera acoplar o acomodar a la comprensión de lectura. Entonces, clase, lo que más vamos a usar nosotros, por ejemplo, es la deducción. Tú y yo sabemos por teoría que la deducción es un procedimiento que se hace de lo general a lo particular, en la lógica. Y también la lógica se usa cuantificadores, ¿sí o no? Todos, pocos, muchos, algunos, ninguno, son cuantificadores, son palabras que denotan cantidad. Es lo que más vamos a usar nosotros. Pero también vamos a usar alguna vez, ojalá, y ojalá no también, la inducción. Aunque la inducción no es nada concluyente, no es nada contundente, de todas maneras en la ciencia suele usarse la inducción. Entonces, clases, ese es otro tipo de inferencia. En la inducción se va más bien de lo particular a lo general. Y finalmente la abducción. La abducción también se va de lo particular a lo general, pero a diferencia de la inducción, en la inducción por lo menos se verifica algo. Acá no se verifica absolutamente nada. Entonces acá se concluye algo, ¿no? Algo que se aproxima con la verdad posiblemente. Por ejemplo, si un día me ves con una mujer en la calle y dices, el profeta es mujeriego. No es así. Esa es la abducción, por ejemplo. ¿No es cierto? La abducción se concluye es algo que tal vez no tenga sentido lógico, pero tal vez se aproxima a la verdad, tal vez no. Esa es la abducción. ¿En clase? Entonces, esas son las 3 clases de inferencia. La deducción, la inducción y la abducción. Las preguntas que propone San Marcos y algunas universidades, obviamente, se basan en el nivel diferencial y se basan en inferencias específicas. Por ejemplo, está la inferencia holística, está la inferencia prospectiva, está la inferencia de marco, está la inferencia de causa, está la inferencia de intención. Las preguntas que propone San Marcos se basan en esas inferencias y esa tenemos que identificarla para poder detallarla
y atacarla, o sea, me refiero a resolverla correctamente. Bien, clase, también lo vamos a observar. Y finalmente hablaremos de la lectura inferencial, ¿no? ¿Qué implica una lectura inferencial? ¿Hasta dónde es la lectura inferencial? ¿Qué cosas hago o qué cosas no hago en una lectura inferencial? Bien, compañeros, cualquier cosa respecto a la parte teórica, a mí me fascina que me pregunten, ¿no? Así me obliga a que yo estudie y me compre más libros, y lo cual yo soy un bibliófilo y también soy un bibliómano. Entonces, acá tú ves una biblioteca, ¿no? Ahí tengo dos más, y en arriba tengo las otras. Entonces, es así, muchachos. Entonces, cualquier cosa bacán de la teoría de textos, bien. Teoría semántica, encantísimo. Bien, profe, porque los dos son la base de Rubén, al fin y al cabo. Bien, compañeros, vamos entonces con nuestra clase hoy día. Hoy nos toca entonces, pues, hablar sobre las inferencias. Bien, las inferencias sexuales lo he propuesto así. Voy a iniciar, mira, por esa imagen. Lo puse de propósito. ¿Sí? Observa a una personita con una incógnita, ¿sí? Y observan unas huellitas, ¿sí? Observa unas huellitas. Dice, por lo planteado, se podría colegir que el niño, si no quiere saber de quién o de qué son esas huellas, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado ahí, no? ¿Qué animal, qué mascota se ha introducido ahí? Y hay otras cosas más. Por lo planteado, se podría colegir, deducir, inferir, desprender, concluir, ¿sí? Que el niño quiere saber de quién o de qué son esas huellas, obvio, ¿no? Según las huellas, se deduce que la mascota podría ser, bueno, si estamos en un contexto netamente doméstico, obviamente la mascota tiene que ser, es un animal doméstico, ¿no? Y por las características de la huella, evidentemente podría ser, ¿no? O es un gato o es un perro. Y ahí viene justamente tu experiencia, ¿no? La mayor cantidad de personas tiene como mascota, como un integrante más de la familia, a un perro. Quizás algunos son gatos, otros animales, ¿no? Pero el más común es el perro. Si las huellas son evidentes, como se ve ahí, se infiere que la mascota podría estar, obviamente, ¿no? Si ha dejado sus huellas, esa mascota está sumamente sucia, ¿no? O tal vez está mojada, ¿no? O tal vez viene pues de un lugar donde hay mucho lodo y está dejando la huella, ¿no es cierto? Y eso, muchachos, es experiencia. Y las preguntas de inferencia son eso justamente. Y en San Marcos, las 5 son preguntas inferenciales. Las 5 o 4 de ellas son inferenciales. La respuesta no la va a hallar en el texto de manera literal, la tienes que ubicar en el texto. Por eso la recomendación del principio fue, lee primero las preguntas comprensivamente, interioriza las preguntas. Una vez que hayas hecho eso, ahora sí lee el texto con tranquilidad y ubica tu pregunta en el texto. No la contestes por contestar, si no, no eres mi alumno. Ubica tu pregunta en el texto. Esa pregunta está aquí, bacán, chévere. Esa pregunta se vincula con esa parte, bacán. Esa pregunta se vincula con eso, bacán. Ubícalas. Eso, profe, ¿es un proceso largo? No, es un proceso, no es largo. Es un proceso sencillo, pero tienes que hacerlo ya, ¿no? Tenemos muchos días todavía, muchas horas, N minutos para poder practicarlo. Lo podemos hacer, sí, se puede hacer. Entonces, ahí están, por ejemplo, las respuestas que he considerado para estas preguntas, ¿no? Busca conocer de qué o de quién es la huella. ¿Bien? Y la otra es un cánido, me refiero obviamente a un perro, y el otro se supone que debe estar sucio o mojado. Bien, entonces, hablar de la inferencia, jóvenes, es hablar de un proceso cognitivo. Profeta, ¿qué cosa es proceso cognitivo? Cognitivo es que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, es un trabajo que tiene que ver netamente con el aspecto académico, cultural de la persona, ¿no?
Entonces, si tú me ves, obviamente, con el celular, automáticamente la experiencia te lleva a concluir que estoy recibiendo una llamada o estoy escuchando una llamada, ¿sí? Obvio. Si tú me ves con esos audífonos, automáticamente concluyes que hay mucho ruido y evidentemente no quiero esforzar tal vez mi garganta. Y por eso estoy usando ese micrófono y los audífonos, los auriculares. Si tú me ves, obviamente, con esa botellita que está llena de alcohol, ya te dije el dato alcohol, y hago eso, automáticamente tú qué piensas, que el profeta se está desinfectando, la mano, obvio. Entonces, eso es experiencia. Entonces, las preguntas inferenciales miden la capacidad de que el alumno muestre la información, muestre la respuesta que no aparece en el texto de manera literal, de manera textual, sino está sobreentendido, está tácito. Bien, compañeros. Sin embargo, quise tocar acá la parte lógica, porque es la esencia de donde nace esta pregunta. Mientras que en la lógica se basa en premisas para llegar a una conclusión, en comprensión de lectura la inferencia es directa o indirecta. Por ejemplo, voy a usar el nombre de mi esposa. Mi esposa, su nombre es Margaret. Margaret está bronceada. ¿Qué se puede deducir de Margaret? Entonces, la palabra bronceada tiene mucha información. Información que tú, yo, la mayoría conoce. En principio debemos saber bronce, la coloración de ese metal, la coloración de ese cuerpo, cuál es la causa, en qué temporada suelen las mujeres mostrar o querer evidentemente mostrar esa coloración de su cuerpo, ¿no? En qué lugar estamos. O sea, mucha información tiene la palabra bronceada. Información, repito, que tú y yo y la mayoría conocen. Entonces, si digo que Margaret está bronceada, entonces se deduce que viene de la playa, ¿no es cierto? Estuvo en la playa, ¿sí? Así es, señorita Sara, lo máximo, mujer. Claro, eso ya no te lo tengo que decir yo, ¿no? Por eso es complicado esta pregunta. Es eso, que si no tienes conocimiento sobre qué te están preguntando, por más que te dé N estrategias, no la vas a hacer. Y estoy siendo sincero contigo. Entonces, lo único que te queda es ubicar esa pregunta en el texto. Entonces, esa pregunta involucra bastante al lector, ¿no? Mucho, mucho conocimiento. Entonces, Margaret estuvo en la playa. Se deduce también que es verano, porque generalmente en esta estación las mujeres suelen mostrar esa coloración de su cuerpo. Margaret vive en la costa, posiblemente junto al mar, ¿no? Porque es al mar o a la playa donde caen los rayos perpendiculares pleno. Entonces, eso ya lo sabes por experiencia. Entonces, ese aspecto de la geografía ya es tu conocimiento, ¿no? Ahí ya no puedo involucrarme yo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ¿no? A ver, se me ocurre. Bueno, hablar de la coyuntura es trágico. Otra vez. ¿Qué podría ser? A ver, si tú ves, Sara, si tú ves a María en el paradero, ¿qué deduces? ¿Cuál sería tu conclusión lógica, Sara? Si tú ves a María en el paradero, ¿qué se podría deducir ahí? Así es, muy bien. Tú no vas a pensar, no, profe, está esperando a su enamorado, ¿no? Tal vez, pero lo lógico es que un paradero es para tomar el bus, ¿no? Para tomar el carro, que nos va a llevar a un destino. Pero las otras son absurdas, pues, porque un paradero se supone que es para tomar el carro. Ahí para el carro y ahí tomo el carro. ¿Sí o no? Es lógico. Tú no puedes cumplir otra cosa. Se supone que es así. Entonces, mira, eso es experiencia. Yo no tengo por qué decirte qué cosas se supone que eso ya tú lo conoces, ¿no? No, pero puede esperar a su nombre, tal vez, pues, pero eso no nos interesa. Lo cierto es que un paradero es para tomar el bus, nada más que eso. Los otros ya son secundarios, ya. Es subjetivo, ya. Entonces, en la lógica, una inferencia es una conclusión u opinión a la que se ha tomando en cuenta evidencias o hechos conocidos. En lógica, una inferencia se define como un proceso de derivar consecuencias lógicas de premisas asumidas, obviamente asumidas como ciertas, ¿no? Para yo hacer una conclusión,
debo asumir que mis premisas son ciertas. Si mis premisas son ciertas, mi conclusión va a ser necesariamente cierta. Una premisa también se define como una proposición dada como cierta y de la cual se saca una conclusión. En algunos casos, la inferencia no es lógicamente derivable de las premisas asumidas, pero posee cierto grado de probabilidad relativa a estas. Entonces, te decía yo, en la lógica se trabaja con premisas y las premisas generalmente tienen cuantificadores. En cambio, en la comprensión de lectura, las inferencias o las premisas son directas, como hace rato el ejemplo, ¿no? Margaret está bronceada, por lo tanto, o entonces se deduce que Margaret viene de la playa. La inferencia directa. Profeta, ¿y cómo sería la indirecta cuando no está referenciada? Pues? O sea, cuando no se dice el sujeto o no se refiere a un punto en particular del texto. Ahí sí es indirecta. Si la pregunta va referida a eso, caballero, tienes que tener la idea principal o el tema central y a partir de ahí se hace la conclusión o la deducción. Cuando hice esa teoría, y les voy a confesar, varios de los conceptos que tú vas a ver ahí están basados en eso, en este super libro. Es Introducción a la Lógica, Irving Copy. Entonces, varios de los conceptos de Irving Copy, pero mucho más la parte de esta, he basado en los aportes Charles Sanders Peirce. ¿Bien? Peirce es un filósofo, es un matemático incluso que aporta un tipo de inferencia más. Su aporte de él es la abducción, por ejemplo. Entonces hay tres tipos de inferencia, te decía yo. La deducción, que se usa bastante en la comprensión de lectura, la inducción y la abducción. Bien, solo para conocer, amigos. Ahí está Charles Sanders Peirce. La investigación sobre la inferencia y los argumentos se vio enriquecida con los trabajos del filósofo y matemático Charles Sanders Peirce. Este realizó contribuciones significativas a la teoría y a la metodología de la inducción y descubrió un tercer tipo de razonamiento o inferencia, la abducción. Ese es el aporte de Charles Sanders Peirce. De este modo, la clasificación de Peirce abarcaba tres tipos de inferencias distintas, aunque no totalmente independientes: la deducción, la inducción y la abducción. Yo, por probar nomás, yo soy el jefe de curso de otra institución, somos 38 profesores ahí, quien les habla es el jefe de todos ellos, y de casualidad le dije, no, hablemos de las tres inferencias, y alguien me dijo, mejor dicho casi todo, ¿cuáles tres? ¿Cuáles tres, profesor? Me dijo con respeto. Y entonces le dije, no, la deducción, la inducción y la abducción, y no conocían la abducción. Entonces tú que estás en APU, y yo que me formé aquí, estamos un paso más allá en el aspecto teórico, pues. Entonces, el que está en APU sabe y se forma académicamente bien, y muy bien. Entonces, yo me sorprendí porque somos 38 y los que se veían solamente eran que como 3 o 5, creo. Ya vamos a investigar, muchachos. ¿Sabes qué? Investiguen, colegas. Los quiero mucho, pero investiguen. Luego expongan. Así tiene que ser. Ahora te explico cuáles son esas clases y qué implican. Ya la deducción la conocen ustedes y es la que más vamos a usar. En la deducción el procedimiento es de lo general a lo particular, ¿no es cierto? Y en la lógica se trabaja con premisas. La deducción es el proceso de derivar una conclusión a partir de los axiomas y hechos dados, es decir, sacar una conclusión basada en el conocimiento posible de las observaciones. La conclusión puede extraerse aplicando la regla modus ponens. ¿En qué consiste el modus ponendo ponens o tolendo tollens? En el modus ponens yo asumo que mi premisa es cierta, por lo tanto mi conclusión va a ser necesariamente cierta, siempre.
Todas las mujeres son bellas. Margaret es una mujer. Por lo tanto, se concluye que Margaret es bella. Es lógico. ¿No es cierto? Premisa cierta, conclusión necesariamente cierta. Es ahí. La conclusión puede abstraerse aplicando la regla modus ponens. Esta regla de inferencia establece que si se sabe que tanto P como Q, entonces Q son verdaderas. Se puede concluir que también Q también debe ser verdad. La inferencia por deducción también se conoce como inferencia lógica. Profeta, ¿vamos a hacer eso nosotros? No. Dije que las inferencias acá son directas. ¿No es cierto? Son directas. De todas maneras, un ejemplito. Todos, mira, todos, pocos, muchos, ninguno, alguno, son cuantificadores, son palabras que denotan cantidad. Todos los mamíferos poseen glándulas mamarias. Premisa, las ballenas son mamíferos. Conclusión lógica, las ballenas tienen glándulas mamarias. Esa es en la deducción y es la que más vamos a usar. Sin embargo, bueno, puedes hablar también de la inducción. La inducción se usa en la ciencia, es como una aproximación a la verdad. Aproximación, no es contundente la inducción. En la inducción se va de lo particular a lo general, de lo particular, de lo particular. Entonces yo digo, aquí hay un ejemplito. El día lunes salí de casa y a las 8 de la mañana y observé un gato durmiendo. El día lunes. El día martes salí de casa y observé un gato durmiendo. Salí a las 8 también. Y hago mi conclusión. Se deduce que los gatos duermen a las 8 de la mañana. Obviamente esa conclusión no es necesariamente cierta. No se va a concluir necesariamente. Tal vez es un gato que está enfermo o es mi gato, ¿no? Eso no lo puedo generalizar yo. Esa es una inducción. La inducción implica derivar una regla general de observaciones particulares o específicas. Ese tipo de razonamiento es lo opuesto al deductivo. Básicamente significa extraer las conclusiones o inferencias a partir de varios datos, pasando de lo específico a lo general. Los científicos usan el razonamiento inductivo para hipótesis y teorías. Aquí propuse un ejemplo, pero usé el nombre de mis colegas. ¿Sí? Sinchi, que es un colega mío, ¿sí? Duerme menos de 6 horas y despierta cansado. Profesor de carrera, magíster. Pilar, que es otra colega mía, es otra colega mío, perdón, duerme menos de 6 horas y despierta cansado. Tenemos la misma profesión, somos docentes. Morena, es otra colega, duerme menos de 6 horas y despierta cansada. Mauricio, que soy yo, el profeta, duerme menos de 6 horas y despierta cansado. ¿Sí? Todos somos docentes, trabajamos en la capital. Mi conclusión, mira, si una persona duerme menos de 6 horas, despierta cansado. Eso no siempre se va. En principio dije que estamos aquí en la capital, somos docentes. Quizás el abogado o el médico o quizás otros no hagan esto, ¿no? La conclusión dice, duerme, las personas, si una persona, y se considera persona pues a un adolescente, a un adulto, a un niño, esa conclusión evidentemente no se va a cumplir necesariamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto pues es la inducción. No lo vamos a usar en el tema de deducción en comprensión de textos. Y ahora vamos con la abducción, algo pequeñito, hermano. Y la abducción, te decía, es como la inducción, pero en este caso es muy subjetivo. Te decía, ¿no? Al profeta lo vi con una mujer en la calle, el Ibagüero.
el profeta mujeriego, ¿qué te pasa? Tal vez era mi hermana, mi hija, mi esposa, mi madre, pero esa es la abducción. Entonces no se comprueba en verdad quién es, pero ya se concluye eso. Cuando tú alguna vez fuiste al médico, sí o no, llevaste dices, vamos a hacer una prueba de orina, ya llevas tu recipiente con tu orina, y envía el médico y dice, está mal de riñones, tiene piedras, cálculo renal, pero no le interesa si tal vez un día anterior, no, quizás comiste una ensalada de beterraga, ¿no? O quizás alguna bebida en particular que manche la orina, pero él concluye, ¿no? Tiene cálculos renales. Esa es la abducción. Muchas veces la psicología utiliza la abducción también. Le toman una prueba que a todo el mundo le toma y de pronto pues no son las respuestas que él busca, que ya tiene estipulado ahí, y entonces, ¿sabes qué? Tienes problema de conducta. ¿Sí? O de pronto dice, ¿sabes qué? Estás mal de la cabeza, estoy loco. Pues, una abducción. Esa es la abducción. Se basan muchas veces en observaciones subjetivas que no son comprobadas necesariamente. Este tipo de inferencia parte de un conjunto incompleto de observaciones, derivando en la aplicación más probable posible. Te acerca la verdad, ¿no? Pero una verdad subjetiva. Disculpe. Está basada en hacer y probar hipótesis utilizando la mejor información disponible. A menudo implica hacer una suposición luego de observar un fenómeno para el cual no hay una explicación clara. Un ejemplo de eso son los diagnósticos médicos, ahí está el que te decía, basados en el resultado de una prueba. Otro, la decisión de los jurados, en los juicios sustentados. Por ejemplo, las personas dicen, ¿por qué han soltado a ese delincuente, no? Si roba constantemente? El juez es malo, policía es malo. No, muchachos. Lamentablemente, tú no puedes dejar más de 24 horas a un delincuente si nadie ha denunciado, si no hay pruebas. Porque si tú lo dejas mucho más tiempo a ese delincuente, si está bien asesorado, denuncia a la policía, ¿no? Y pide reparación civil porque han dañado su aspecto emocional, psicológico. Igual el juez también, si no hay ninguna denuncia patente, ¿por qué lo voy a detener? Tiene que salir. No porque yo le han visto, hayan cámaras, fotos, sí, pues pueden ser trucadas, ¿no? No necesariamente pueden ser ciertas. Caballero, tienes que soltarlo, porque si no, estás perjudicando tu persona, tu ser. Tú no puedes ser también juez y parte. ¿Sabes que yo lo atrapé y lo denuncio? Así tampoco es. Es por eso que tú vas a ver, lamentablemente, mucho delincuente salir. Por eso es que tiene que cambiarse la constitución, pues. Porque no es posible que atrapen y lo suelten. Sí, tiene que ser así, lamentablemente. Lamentablemente tiene que ser así. No es porque el juez sea malo, ¿no? O porque el policía es malo, no. El policía hace su chamba, ¿no? Pero más tampoco puede hacer, pues. Más tampoco puede hacer. Igual el juez también. Porque la soldación de pruebas, no. Hay veces, hay pruebas que son pues refutables, ¿no? Frágiles. Entonces es así, ahí se aplica la abducción. Y para terminar esa partecita, comprender un texto en el nivel inferencial. Cuando uno lee el texto siempre va haciendo anticipaciones. Cuando lee un texto uno trae a mente todo el conocimiento que tiene sobre el tema que estamos leyendo o vamos a leer. Por eso es importante el conocimiento. Entonces ya cuando tú haces una lectura inferencial, ya no tienes a la mano muchas cosas, ya tienes más bien muchas cosas en la mente, ¿no? Entonces cuando yo te muestro mi super libro de lógica, inferencia, es cierto, es porque muchos de esos datos que están ahí ya están acá, ya. Entonces los explico. Significa interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o escribe explícitamente. El autor da pistas sobre estas ideas, no aparecen explícitas en el texto. El autor comunica las ideas en forma indirecta. El lector debe tomar
de los elementos explícitos en el texto, establecer relaciones entre ellos para finalmente inferir o extraer las ideas que el autor no plasmó, pero que sí quiso comunicar. Entonces, la lectura inferencial es esta. Es la fase en la cual el lector elabora suposiciones a partir de los datos que extrae del texto. En ese nivel se buscan relaciones que van más allá de lo leído, explicado en el texto más ampliamente. Recuerda, lo que nosotros leemos son fragmentos, ¿no? Ese fragmento es un resumen de algo mucho más amplio. Y ese más amplio, tú debes tenerlo o debes vincularlo. Este es un ejemplo cualquiera, ¿no? Una suposición también. Juan era pobre, pero honrado. No necesariamente. Yo estoy asumiendo que todos los pobres son honrados. Estoy asumiendo eso. ¿Qué es la lectura inferencial? ¿Sí? La lectura inferencial es igual a elaborar deducciones a partir de un texto. Con la técnica de la lectura inferencial puedes desarrollar el conocimiento a través del proceso de interpretación de nueva información basada en tus experiencias pasadas que influyen en la interpretación de lo que lees. Me había un video que yo suprimí el video. ¿Qué beneficios tiene la lectura inferencial? Uy, bastante. Que desarrolla íntegramente. Las inferencias son las conclusiones que extraemos en función de lo que ya sabemos y los juicios que hacemos en función de la información que nos presentan. Esta estrategia ayuda a personas y estudiantes a establecer conexiones entre sus experiencias personales, lo que te venía diciendo hace rato, y la comprensión del texto. La lectura inferencial es opuesta a la literal, obvio, en distancia, pues esta estrategia se centra en tu forma de pensar para interpretar información nueva. Por esa razón, entre más conocimientos poseas, más fácil para ti será comprender, bueno, será más fácil para ti comprender de forma inferencial. Ahora sí, hecha esa parte teórica, pesada, sintetizada. Entonces, ese material, pues, lo había preparado hace tiempo para una institución y para APU también. Y resulta que me pasa un material hace poco y veo que todos mis textos que había puesto, ok, mi teoría estaba en ese material. Digo, demonio, no estoy trabajando para todo el Perú. Tampoco. Entonces, por eso es que tuve que reestructurar completamente esto. Las preguntas, ahora mira, las preguntas que propone San Marcos y algunas universidades que osan hacer preguntas inferenciales se basan en esas inferencias, en la inferencia holística, en la inferencia de datos, en la inferencia causal, en la inferencia prospectiva, en la inferencia de marco y en la inferencia de intención. Ad literam, San Marcos así concibe la inferencia. Las inferencias en la comprensión de lectura o lector. En términos generales, la inferencia es la operación cognitiva que consiste en obtener una conclusión determinada a partir de un conjunto de premisas. En la comprensión de lectura se trata de usar inferencias para aprender, captar, agarrar las ideas, las relaciones profundas de un texto, las ideas que no pueden entenderse gracias a una lectura horizontal o superficial. Algunas modalidades son, y ahí están, la inferencia holística. En la inferencia holística, si la pregunta se basa en esa inferencia holística, te van a pedir un dato general. ¿Quién escribió el texto? ¿Cuál es el campo textual? ¿O de qué disciplina extrajeron ese texto? Esa es una inferencia holística. Ahora, dime tú, amigo intensivo, si en el texto encontramos palabras como la conducta, el comportamiento, las emociones, oiga, ¿quién será el autor de ese texto? Esa es una inferencia holística. ¿Quién crees que es el autor de ese texto? Comportamiento, conducta, emociones. ¿Quién crees que haya escrito ese texto? ¿O a quién perteneciera ese texto? ¿Sí o no? Si está profeta la conducta, las emociones,
El comportamiento, ya pues, profe, sencillo. ¿Sí o no? Automáticamente tú deduces o infieres, así es, señorita Camila, es un psicólogo, ¿sí? ¿De qué curso, de qué disciplina habrán extraído ese artículo? De un curso de psicología, obvio. Eso es una inferencia holística. Estás dando un dato general. Esa es una inferencia holística. La inferencia de datos, mira, cuando no se muestra el dato preciso en el texto, entonces van a apelar a esta inferencia, la inferencia de datos. Por ejemplo, si yo no, Camila nació en la ciudad más importante del Perú. Se deduce que Camila nació en, oiga, ¿sí o no? Eso por tu grande conocimiento de geografía, ya no tengo que decirte pues cuál es la ciudad más importante del Perú, ¿no? Se supone que ese dato tú lo tienes, ¿no es cierto? Esa es una inferencia de datos, muchachos. Así es. Entonces, parece que te has equivocado al escribir, señorita. Entonces, eso es obviamente una inferencia de datos. En esa inferencia de datos muchas veces vas a hacer operaciones, ¿no? Muchas veces va a ser una operación matemática que si se refiere a un dato en particular del texto. Bien, compañeros, esa es la inferencia de datos. Y la inferencia causal o la inferencia causa deduce, ¿no? Ya pues profeta, ¿no? Entonces, si no se muestra la causa en el texto, la tienes que dar tú, ¿no? Si veo que Sara se fue a dar su examen a las 7 de la mañana y en la tarde lo veo feliz haciendo una fiesta, ¿qué se podría deducir? El único dato, mira, se fue a dar su examen a las 7 de la mañana y en la tarde lo veo feliz haciendo fiesta. ¿Qué se podría decir? Obvio, ¿no? La causa de esa felicidad es un ingreso, es que alcanzó vacante, esa es la causa, esa es una inferencia causal. Inferencia causal, así es, Sara, ingresé lo más. Esa es la actitud, Sara, claro que sí, gracias Camila. Esa es la actitud, pues, Sara. Claro que sí. Y a eso apuntamos, y así tiene que ser, muchachos. Y la perspectiva, la perspectiva es cuando la conclusión que vamos a extraer se vincula con un futuro que sí y solo sí va a ocurrir. Mira, dice, actualmente se está vacunando o se aceptó que vacunen a niños de 12 a más años, ¿no? Mira, posiblemente se infiere que si la vacunación tiene éxito en estos jóvenes y niños, ¿qué se puede inferir? Que en el futuro o el próximo año vacunen pues a personas que tienen menos de 12 años. Esa es una inferencia prospectiva. Y la inferencia de marco, cuando no se menciona el tema o no se menciona literal la idea principal, entonces va a usar la inferencia de marco. Aquí tú tienes que mostrar el tema o la idea principal del texto, que no necesariamente aparece literal. Entonces, compañero de intensivo, si el texto dice, mira, el texto dice, está en la sala, con los brazos abiertos, mira, el espaldar o respaldar mullido y el amplio asiento que esta tiene, cada vez que llego a casa, me siento sobre él a descansar. ¿De quién hablaba? Se deduce que el tema es sala, brazos abiertos, amplio asiento, respaldar mullido. Ya fue profe. ¿De quién se está hablando? ¿A quién están describiendo? Han puesto la ubicación y sus características. Pues, profeta, en este caso, la inferencia marco conlleva a concluir que se está hablando de quién, del sofá, del sofá. No puedo decir silla, bueno. Tampoco puedo decir sillón, amplio asiento. ¿Es? Una cosa es el sillón y otra cosa es el sofá. ¿Sí? Y está en la sala. ¿Sí? Esa es experiencia, amigos. Y esa es la inferencia marco. Y la inferencia de intención, por ejemplo, yo
les he mostrado algunos libros que he leído en octubre y sigo leyendo ahora en noviembre. ¿Cuál es la intención de eso? ¿Por qué muestro mis libros que estoy leyendo ante usted? ¿Para venderle libros? ¿Para promocionar títulos? No. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué le muestro mis libros que estoy leyendo? Esto obviamente otra cosa. Este libro solamente es un libro académico, pero las obras son distintas. Las obras están más arriba las que leo. ¿Por qué le muestro los libros? ¿Sí o no? La intención supina que hay ahí, ¿cuál es? Motivarlo a que usted lea. Esa es la intención. Entonces, ese motivar a que usted lea, a que se compre libros. Esa es la intención. Bien, muchachos. Ahora sí, a partir de acá, full análisis de texto. Cualquier cosa, por favor, es ahora. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Alguna queja? ¿Algún comentario? ¿Alguna publicidad que quieres que haga? Tú me dices. Ahora sí, prosigamos. ¿Bien? Prosigamos, jóvenes. Bien, Alex. Entonces, vamos a poner modo selección porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. Vamos. Ahora sí. Chévere, Camila. So grande, Camila. No lo olvides. Tipo de inferencia. Ya te explicaba cuáles son, ¿no? Entonces, la inferencia holística tú debes proporcionar un dato general. En la inferencia de datos, tú debes proporcionar el dato preciso, exacto. En la inferencia causal, evidentemente, tienes que proporcionar la causa. Y en la prospectiva, el dato se debe vincular con el futuro. Primer ejemplito, primer texto, dice. Para los jóvenes adultos del Reino Unido, el estado de satisfacción general es una condición sustentada por diversos factores, como vivir en pareja, tener buena salud y poseer un sentido de autocontrol. Hasta ahí hay una oración completa, hay una unidad informativa completa. El tema es los jóvenes adultos del Reino Unido. Ese es el tema. ¿Qué se está hablando de los jóvenes adultos del Reino Unido? ¿Cómo conciben o qué cosa es satisfacción general para ellos? ¿Qué implica satisfacción general para ellos? Tener pareja, vivir en pareja, tener buena salud y además tener o poseer un sentido de autocontrol. Tres aspectos para que se sientan satisfechos de manera general esos jóvenes adultos del Reino Unido. Dos, estas y otras conclusiones fueron obtenidas a partir de un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Bristol, que incluyó a 1.100 personas de entre 20 y 30 años de edad. Los cuestionarios aplicados abarcaban un amplio rango de preguntas que incluían trabajo, relaciones sociales, la salud y la vida en el hogar. Bueno, fueron algunas de las preguntas que se vincularon con esos temas. ¿Sí? De todas ellas sobresalieron obviamente vivir en pareja, tener buena salud y poseer un sentido de autocontrol. Uno de los autores, el doctor Nabil Kaptab, comentó, el dinero no basta para sentirnos contentos. Así que durante la época de la recesión económica, cuando muchas personas pierden su trabajo y el desempleo se incrementa, no podemos esperar una caída dramática en el nivel de satisfacción vital, al menos no a corto plazo, especialmente si la gente es capaz de mantener un buen sentido de control sobre su vida. ¿Bien? Entonces, de todas las preguntas que le plantearon, evidentemente, repito, sobresalieron pues el de buena salud, el de poseer buen sentido de autocontrol y además vivir en pareja. Los otros quedaron relegados. Por eso concluyen que estar satisfecho para los jóvenes adultos de Reino Unido es tener buena salud, vivir en pareja y un buen sentido de autocontrol. Ahora bien, dice,
Se infiere que el estudio de la Universidad de Bristol gira en torno al tema global. Por ejemplo, aquí la inferencia es holística. ¿Cuál sería tu respuesta? Bien, la inferencia es holística. ¿Cuál es tu respuesta? Se infiere que el estudio de la Universidad de Bristol gira en torno al tema global. Satisfacción plena. Por lo tanto, se deduce que el tema global, ¿cuál es? ¿Sí? Que solo uno se va a inmolar, que el resto no va a dar su respuesta. Todos participamos, acá nos equivocamos y aprendemos todos. No, profe, pero qué arroche. No, lo bueno es que acá en Zoom, digo, ahí pueden mandar tu respuesta en privado, ¿no? Y no pasa nada. Bien, hasta ahora las dos respuestas que me han brindado primero son las correctas, y así tiene que ser. Eso entonces, amigos, es una inferencia de marco, perdón, una inferencia holística. Está dando un dato general del cual habla el texto. Muy bien. Bien, hemos reconocido el tipo de inferencia y además hemos dado la respuesta y ese es justamente. Gracias. Bien, voy a mencionar su nombre, ¿ya? Alex, Camila y Sara, muy amable. Oye, el resto tienen que participar, ¿no? ¿Cuál es ese arroche? Inciso. ¿Cuál es ese arroche, muchachos? No, profeta, nadie se va a enterar. Además, no menciona tu nombre. Pero acá, equivócate. Aquí tienes que equivocarte. En el examen. Texto 2. Yo decía, lee primero las preguntas, luego lee el texto. Se infiere que la instalación de Marx 500, ya, Marx 500. Las preguntas, si tú ves, mira, son directas, ¿sí? Son preguntas referenciadas. El 26 de marzo del 2009, 6 hombres entraron por una puerta que no se abrirá hasta 520 días más tarde. Ellos fueron los elegidos para realizar una misión, simular una expedición de ida y vuelta a Marte. Bueno, entonces hasta ahí, en esas dos unidades informativas me están explicando, o en todo caso me proporciona el tema, ¿no? La simulación de un viaje a Marte, que durará 520 días. La experiencia Mars, organizada por la Agencia Espacial Europea y el Instituto Ruso de Problemas Biomédicos, tiene como fin estudiar las reacciones físicas y psicológicas de estos astronautas, quienes tripularán una nave inmóvil de 550 metros cuadrados, debe ser ahí, con una zona de vivienda, almacén y los equipos necesarios para el control de la salud. Bueno, entonces en esa vivienda, ¿no es cierto?, que aparentemente es una nave, tiene pues bastante comida y también dice tiene equipos necesarios para el control de la salud. Tras 8 meses de aislamiento, 3 de ellos saldrán con sus escafandras, o sea, su vestimenta de astronauta, ¿no?, a una superficie marciana ficticia en la que permanecerán un mes. Luego emprenderán el viaje de regreso de 240 días. Desde fuera los experimentadores les harán afrontar problemas sorpresa para evaluar su capacidad de reacción, pero en todo momento la seguridad estará garantizada. Si un integrante presenta una situación de peligro que no pueda resolver, recibirá ayuda externa y, desde luego, puede abandonar la misión si así lo desea. Bueno, en el texto entonces nos hablan pues de un viaje simulado a Marte, ¿no?, que durará 520 días, pero esa nave obviamente es una casa que tiene muchos elementos. En este caso dice tiene bastante comida, almacén y además tiene todos los elementos necesarios para el control de la salud. Se infiere que la instalación Mars, por ejemplo, automáticamente la pregunta aquí o la inferencia es de datos. La pregunta es,
¿Qué cosa tiene la instalación Mars? Que no lo han escrito de manera literal en el texto. La inferencia, ¿qué es inferencia de datos? Tendrá varios animales no humanos, tiene un potente motor de reacción, cuenta con un laboratorio médico, está situada en el suelo norteamericano. ¿Cuál es tu respuesta? Vamos, decime vos. Vamos con lo intensivo. ¿Cuál marca como respuesta? Sino automáticamente, incluso por descarte, pues, ¿tendrá varios animales? No, pues en la vida no hay animales, ¿eh? Solamente es la casa y los astronautas, nada más. Claro, muy bien. Claro, pues muy bien, Alex. Muy bien, señorita Camila, obvio, ¿no? Obvio, inapelable la respuesta. No puede haber un potente motor, pues porque es una casa, ¿no? Está en una zona de vivienda, dice. Entonces no puede haber, pues, porque ese motor, de hecho, que va a causar mucho ruido. Cuenta con un laboratorio médico. Profeta, ¿dónde sabe eso? Fácil, pues mira, ¿cómo dónde sabe? Acá dice bien clarito, dice, con zona de vivienda, almacén y los equipos necesarios para el control de la salud. Los equipos necesarios para el control de la salud. Y además dice, ¿no? La seguridad está garantizada en todo momento. O sea, podría ser una posta médica, una pequeña clínica, qué sé yo, ¿no? Lo cierto es que ahí está. No estaba literal y la respuesta pues era, se deduce que era o cuenta con un laboratorio médico. Y la inferencia es una inferencia de datos. Inferencia de datos. Tercer texto. Aquel prodigioso Melquiades, ni aquel ser prodigioso Melquiades, que decía poseer las claves de Nostradamus, era un hombre envuelto en una obra triste. Ahí están hablando de Melquiades y están describiendo a Melquiades. Ser prodigioso que decía poseer las claves de Nostradamus, o sea, Nostradamus, ¿quién era? Alguien que pronosticó, adivinó, no ciertamente lo que pasaría en el futuro, en el mundo. Era un hombre envuelto en una obra triste, con una mirada asiática, que parecía conocer el otro lado de las cosas. Ahí, por ejemplo, están describiendo su aspecto psicológico. Usaba un sombrero grande, ahora describen su aspecto físico, sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos. O sea, es un sujeto con una vestimenta un poco oscura, ¿no? Enigmática. Pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, tenía un peso humano, una condición terrestre, que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas de la vida cotidiana. Minúsculos problemas de la vida cotidiana, o sea, todo le preocupaba. Se quejaba de dolencia de viejo, sufría por los más insignificantes percances económicos y había dejado de reír desde hacía mucho tiempo porque el escorbuto le había arrancado los dientes. ¿Ya? Tema Melquiades, descripción física y psicológica de Melquiades. Es el tema central de los títulos. Ahora dime tú, lúcete. Se infiere que Melquiades se caracterizaba por ser inferencia de datos. Inferencia de datos, obvio. ¿Cuál es tu respuesta? Venturoso, vehemente, hipocondriaco o asiático.
¿Cuáles, muchachos? O aplicamos jugaremos muévete en lugar, tú me dices. Venturoso no es, porque está solo, aislado, solitario. ¿Dice? Triste. Ventura es suerte, dicha. Vehemente es violento. De violento no tiene nada. ¿No? Para solo, triste, pensativo, preocupado. Arte creo, porque yo creo en día. Claro, la respuesta es esa. ¿Qué pasó acá? Todo regresa a foja cero. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, la respuesta es esa. La respuesta efectivamente es esa. Colapso de la máquina. La máquina se colapsa, tiene unos arranques medio bravos. ¿Sí? Muy bien, la respuesta efectivamente es un hipocondriaco. Profeta, ¿qué cosa es un hipocondriaco? Es aquella persona que va a magnificar muchas cosas. ¿No? Le tocas, ¡ah! Grita, no cree que le ha roto el brazo. ¿No? O alguien estornuda pues a 5 metros de distancia, cree que hace contaminoia. ¿No? O siente los latidos de su corazón, cree que tiene taquicardia. ¿No? Ese es un hipocondriaco. Le preocupa y magnifica todo. Y acá cuando dice, pero tenía un pez, mano, una condición terrestre que lo mantenía enredado en los más minúsculos problemas de la vida cotidiana. Y luego dice, sufría por los más insignificantes percances económicos. Es un hipocondriaco. Inferencia de datos. Texto 4 dice, de acuerdo con investigadores de la Clínica Mayo en Estados Unidos, la falta de habilidad para escribir apropiadamente podría ser considerada una discapacidad del aprendizaje igual que la dislexia. ¿Sí? En este texto, el tema es la falta de habilidad para escribir y están comparándolo con la dislexia. ¿Sí? Este padecimiento, al que la doctora Slavica Katusik ha denominado desorden del lenguaje escrito, puede acarrear consecuencias a largo plazo, obvio, ¿no? A nivel personal y económico si no es atendido a tiempo. De hecho, ¿no? Imagínate una persona que ya vamos a suponer que es ya un administrador, y él dice, ¿qué? El dueño de la empresa dice, que hazme un informe a mano alzada, pero ese tiene la letra peor que la de un médico, pues, ¿no? Ni Champollion lo puede identificar ni deducir, porque hay así, si no hay gente que está en quinto o en sexto de primaria y su letra pues no escribe pero nada, ¿no? Termina la secundaria y la letra puede ser recontra, recontra, pero súper, hiper, es inleíble, ¿no? No se puede leer. Entonces eso obviamente dice acarrea problemas, ¿no? Es como la dislexia. Especialistas en educación lo definen como la inhabilidad para escribir a nivel esperado. Claro, ¿no? Si está en quinto, su letra debe ser legible, ¿no? Legible. No, pues si está en quinto de secundaria no va a tener una letra de primero y primaria, ¿no? Ah, ya, si existe su caso. Según el grado de escolaridad, inteligencia y edad. Aunque las causas aún no han sido establecidas, se cree que influyen factores ambientales, socioeconómicos y de orden hereditario. Ahí están bien las posibles causas. Y dice la pregunta, se infiere que el desorden del lenguaje descrito podría ser causado por la inferencia de causas. Inferencia de causa. ¿Cuál es la posible causa para ese padecimiento? Profeta dice acá, factores factores medioambientales. Vamos, si en tu contexto nadie escribe, por antonomasia tú tampoco vas a escribir, obvio, ¿no? ¿A quién vas a imitar? Si nadie tampoco te va a enseñar. Factores socioeconómicos. Bueno, si en casa evidentemente no pudieron comprarme algún objeto para poder escribir yo,
o no me pudieron matricular en una escuela, qué sé yo. De hecho que tampoco voy a escribir. Hereditarios. Ah, mira, eso sí es triste. Hereditarios. Quizás mamá o papá tampoco escriban, ¿no? Entonces, por antonomasia, tú tampoco vas a poder escribir, porque ya tienes en tus genes no tener la capacidad para escribir. No tener la capacidad para escribir. Y ahí está la super respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Entonces, ¿cuál es la causa para padecer de ese mala? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál marcamos como respuesta correcta? Ahí está, pues justamente acá en la última, ¿sí? Aquí en la última está la posible causa. Y acá sale. Factores involucrados con los genes. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, señorita Camila. Ahí está la respuesta, esta es la causa. No lo afirma el texto, lo estamos deduciendo. ¿Y qué tipo de inferencia es? Inferencia de causa, obvio. Otra vez. De a poquito nos vamos introduciendo a las prácticas que están en su material, ¿ya? Texto 1. ¿Por qué unos seres tan avanzados en física e ingeniería que cruzan grandes distancias interestelares y atraviesan paredes como fantasmas son tan atrasados en lo que respecta a la biología? Están comparando, ¿no es cierto? Un ser o que tiene supuestamente es más poderoso que nosotros, pero que son, mira, atrasados en biología. Se supone que ellos deberían estar tan avanzados como las características que muestran, ¿no? De atravesar paredes, hacer viajes interestelares. ¿Por qué si los extraterrestres intentan llevar sus asuntos en secreto, no eliminan perfectamente todos los recuerdos de las abducciones? Las abducciones, evidentemente, supuestamente es cuando una persona ha sido, ¿no es cierto?, capturada por un extraterrestre y evidentemente, pues, ese humano capta algunas informaciones de ellos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no le borran todo lo que han visto? Entonces, aquí están hablando de los extraterrestres y la incapacidad para desarrollar algunos aspectos biológicos, ¿no? Si siendo tan poderosos, no hacen eso, tienen poco conocimiento en biología. Demasiado difícil para ellos. ¿Por qué los instrumentos de examen son macros? ¿Por qué los instrumentos de examen son macroscópicos y recuerdan tanto lo que podemos encontrar en el ambulatorio del barrio? ¿Por qué tomarse la molestia de repetidos encuentros sexuales entre extraterrestres y humanos? ¿Por qué no robar unos cuantos óvulos y espermas, leer todo el código genético entero y fabricar luego tantas copias como se quiera con las variaciones genéticas que se quieran? Hasta nosotros, los humanos que todavía no podemos cruzar rápidamente el espacio interestelar ni atravesar las paredes, podemos clonar células. ¿Cómo podríamos ser resultados los humanos de un programa de cría extraterrestre cuando compartimos el 99,6% de los genes activos con los chimpancés? Nuestra relación con los chimpancés es más estrecha de la que hay entre las ratas y ratones. La preocupación por la reproducción
en estos relatos alza una bandera de advertencia, especialmente teniendo en cuenta el inestable equilibrio entre el impulso sexual y la represión social que ha caracterizado siempre la condición humana, y el hecho que vivimos en una época repleta de espantosos relatos verdaderos y falsos de abuso sexual de niños. En este texto están comparando pues la capacidad de los extraterrestres con la de los humanos, ¿no? Y evidentemente a pesar de ser tan poderosos como dicen serios, no han desarrollado, parece ser en biología, aspectos que sí los humanos lo han hecho. Dice la pregunta, ¿es posible colegir que el propósito del autor es? Ajá, el propósito del autor es. Ya sabemos que está comparándose los extraterrestres con los humanos. Y de alguna manera pues le da algo positivo a los humanos, ¿no? Que se han podido hacer clonaciones y estar investigando en esa línea. ¿Cuál es tu respuesta acá? Ya está la diferencia. Vamos, porque yo creo en ti, muchachos. Vamos, ¿qué dices? La respuesta, ¿cuál sería? Muy amable, señorita. ¿Es posible colegir que el propósito del autor es, si dicen ser poderosos estos, pero no hacen esto, que nosotros sí lo hacemos? Porque si dicen ser poderosos, fácil sería robar óvulos, espermatozoides y crear humanos. O sea, sus conocimientos en ese aspecto parece que son muy disminuidos. Entonces no es como se los pintan, si no tienen capacidad disminuidas. Ya está bien, dime tú, ¿cuál es la respuesta? Vamos intensivo, vamos, ¿cuál es tu respuesta? Como diría el mexicano, nos estamos demorando, güey. En principio la inferencia, ¿cuál es? El propósito y sea sano. Hacer hemos hecho holística, de dato, de causa. ¿Sí? Nos faltan tres más. Y una de las que falta es esa, José. Sí, nos está resaltando evidentemente pues que los extraterrestres no es como los pintan, sino evidentemente hay cosas que ellos tampoco pueden hacer, ¿no? O aún no hacen, en todo caso. Cuestionar las creencias acerca de la veracidad de los relatos sobre las abducciones terrestres. Y la inferencia es una inferencia de intención, el propósito. Se infiere que las ratas y los ratones, ¿sí?, a diferencia con la de los chimpancés, las ratas y los ratones, evidentemente, no están tan emparentados con nosotros. En cambio, los chimpancés sí compartimos un porcentaje, ¿sí? Y en este caso, mira, otro tipo de violencia, la respuesta sería la C. ¿Sí? Habla marciano. Ahí está tu respuesta. ¿Sí?
y la inferencia es una inferencia de datos. Comparte entre ellos menos del 99,6% de genes activos, obviamente con los humanos, comparado con los chimpancés. Por supuesto, no todos los cuentos fantásticos se ajustan a un determinado modelo teórico. La mente creativa es, dice acá, dispareja, debe ser, no despareja. Un lapsus, ahí es un lapsus calamino, error al escribir, así se llama ese error. Y la mejora de las estructuras tiene su punto ciego. Hasta ahí, evidentemente, me hablan de la estructura, de los parámetros que no necesariamente se cumplen en un cuento fantástico, que muchas veces se rompe esa estructura, ¿no? Por supuesto, no todos los cuentos fantásticos se ajustan a un determinado modelo teórico. La mente creativa es dispareja y la mejor de las estructuras tiene su punto ciego. Además, buena parte de ellos son el resultado de ciertos eventos memorables que surgen del subconsciente o ha sido elaborado a partir de las más variadas fuentes. La atmósfera es siempre el elemento más importante, por cuanto el criterio final de la autenticidad de un texto no reside en su argumento, sino en la creación, en su estado de ánimo determinado. Por lo general, un cuento macabro que trata de señalar o fomentar un efecto de tipo social o un relato cuyos horrores se pueden explicar por medios naturales, no es un auténtico cuento de espanto cósmico. No obstante, hay que admitir que tales relatos poseen en algunos pasajes matices ambientales, que responden a las condiciones que ya hemos mencionado. Muchas veces cuando tengas textos así y hay pie de páginas, yo les sugiero que lea tiempo, te ayuda bastante a identificar el tema o el tema central. Entonces aquí de verdad nos hablan de algunos cuentos de terror que rompen parámetros o no siguen pues un parámetro establecido. Preguntita, dice. Preguntita. Mi máquina ya me preocupa la situación de esta máquina. Está colapsando. Creo que la máquina se pone así cuando no participa. Creo. Bien, ahí estamos. Pregunta entonces a este texto. Pregunta 3. Se infiere que los cuentos de terror que explican sus horrores por medios naturales fallan porque se bloqueó, Camila, sí, definitivamente se bloqueó la máquina. O sea, que necesita que resetear la máquina. Se infiere que los cuentos de terror que explican sus horrores por medios naturales fallan porque ¿cuál es la causa, no, de por qué se dice? Se infiere que los cuentos de terror que explican sus horrores por medios de naturales fallan porque no siguen siendo, dice, una estructura. Más bien, siguen, pues, fluyen de manera natural, ¿no? No se ajusta a un determinado modelo teórico, han sido elaborados tomando elementos heterogéneos, socavan el efecto que debe alcanzar la atmósfera de relato, se constituyen como auténticos cuentos de espanto cósmico. O sea, ¿por qué no logran su propósito? La respuesta a esa preguntita dice,
En la primera parte de explicaban dice, por supuesto, no todos los cuentos fantásticos se ajustan a un determinado modelo teórico, rompen los parámetros. La mente creativa es dispareja y la mejor de las estructuras tiene un punto ciego. Además, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, además, buena parte de ellos son resultado de ciertos efectos memorables que surgen del subconsciente o han sido elaborados a partir de las variadas fuentes. Oye otra vez, la atmósfera es siempre el elemento más importante, por cuanto el criterio final de la autenticidad de un texto no reside en su argumento, sino en la creación de un estado de ánimo determinado. Y ahí está la respuesta justamente. Entonces, si un texto rompe ese parámetro y no logra su propósito, que es de alguna manera causar, no sé, pues no, causar un poco de suspicacia, entonces ya no logra su propósito, ya no llega, ya no, ya no sería calificado como un cuento de terror, por llamarlo así. Por lo general, un cuento macabro que trata de enseñar o fomentar un efecto de tipo social o un relato cuyos horrores se pueden explicar por medios naturales, no es un auténtico cuento de espanto cósmico. Por lo tanto, o no obstante, hay que admitir que tales relatos poseen en algunos pasajes matices ambientales que corresponden con las condiciones. Pues esta es la respuesta fácil. ¿Cuál sería la causa para que ocurra eso? Se infiere que los cuentos de terror que explican sus horrores por medios naturales fallan porque cuando no logran su propósito, ¿sí? Rompieron la estructura pero no logran el propósito. Esa es la causa. No se ajusta a un determinado marco modelo teórico, han sido elaborados tomando elementos heterogéneos, socavan el efecto que debe alcanzar la atmósfera de relato, se constituyen como auténticos cuentos de espanto cósmico. Si ocurriese eso, obviamente, pues cumpliría su propósito. La inferencia de causas socavan el efecto que debe alcanzar la atmósfera del relato. No tiene eso, por lo tanto, pierden pues la inferencia de causa. Se infiere que el tema que articula el texto es, el tema que articula el texto, inferencia holístico de Marcos. Rompen los parámetros y crean lo propio, lo suyo. Sabemos que el tema es los cuentos fantásticos o los cuentos de terror, ¿no es cierto? Y en el texto se explica cuál es su propósito, ¿no? Por qué no logran su propósito. Uno rompe, dice el esquema, y el otro, evidentemente, pues, la originalidad. Y tu respuesta. La naturaleza de los cuentos del terror, ¿no? Rompen los parámetros. Y terminamos con ese texto dialéctico, ¿sí? El texto dialéctico. Tú y yo sabemos que un texto dialéctico, obviamente, es aquel texto que está constituido por dos textos argumentativos. ¿Sí? El procedimiento siempre debe ser el mismo. Leer primero las preguntas, luego leer el texto. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos textos argumentativos tienen, obviamente, el mismo tema, pero cada texto tiene su propia tesis y sus propios argumentos, ¿no es cierto? Entonces, aquí la tesis es una y en la otra la tesis es otra. La tesis, no te olvides, es la postura que yo voy a asumir sobre un determinado tema, a favor o en contra, pero lo voy a defender con argumentos. El éxito aquí está en conocer la tesis y diferenciar los argumentos. Las preguntas felizmente son similares al de los textos comunes. Las olas de inmigrantes, sin lugar a dudas, benefician a la economía a largo plazo y tienen escaso efecto duradero en los salarios y los niveles de desempleo para los nacidos en el país.
Aquí, por ejemplo, hablan de los inmigrantes y están a favor de legal los inmigrantes. ¿Sí? Opina que es favorable que lleguen más inmigrantes. Esa es la tesis de ellos. ¿Y cuál es el argumento? Dice que benefician la economía y además tiene un escaso efecto duradero en los salarios y los niveles de desempleo. O sea, ¿qué implica eso? Que no, obviamente no va a afectar económicamente a las personas, no va a afectar tampoco en el aspecto laboral a las personas. Eso dice esa primera parte. Entonces, la tesis de esa primera parte, estoy de acuerdo en que vengan más inmigrantes al país. Por ejemplo, la conclusión del informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y de Medicina de Estados Unidos contradice la narrativa popular que sugiere que los inmigrantes se quedan con los trabajos de los ciudadanos estadounidenses, aunque reconocen cierto costo para segmento de la población. Esa parte es interesante. Utilizan un argumento llamado ad baculum, ¿no es cierto? O sea, apelan a la autoridad y dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, esos entes, esas instituciones hicieron una investigación y han concluido que esos inmigrantes no les va a afectar a ustedes, ¿no? Más bien beneficia a la economía del país. ¿Y quiénes son? Mira, cuando dice la narrativa popular es el pueblo. Entonces, obviamente el pueblo reclama, ¿no? Porque si vienen más inmigrantes o más extranjeros, quienes se van a sentir desplazados van a ser ellos, ¿no? No el contador, no el médico, no el ingeniero, porque ellos tienen una colegiatura, sino el colegio de abogados, colegio de contadores, de médicos. Es bien complicado que asuma un profesional su oficio aquí en el país, a menos que el gremio los acepte. Pero en el caso de las personas que tienen trabajos eventuales, nadie los va a defender. Entonces viene un extranjero, obviamente puede trabajar de lo que lo contraten, o en todo caso, si tiene el capital, viene y arma su negocio y ya está. Entonces, ahí es donde, justamente para calmar a esa gente del pueblo, dicen, o sea, que esas instituciones dicen que no les va a afectar a ustedes. Así que, claro, más bien nos beneficia a nosotros, dice. Contradice la narrativa popular que sugiere que los inmigrantes se queden con los trabajos del ciudadano estadounidenses, aunque reconocen ciertos costos para segmento de la población. La inmigración expande la economía al tiempo que en promedio mejora ligeramente la situación de la población nativa. Pero los mayores beneficiarios son los propios inmigrantes que aprovechan las oportunidades no disponibles en sus países de origen, señaló el informe. Por otra parte, la inmigración lleva claramente una mayor innovación, emprendimiento y cambio tecnológico a lo largo de la economía. Según un estudio, en el 2012, cerca del 53% de los inmigrantes tenían algún tipo de educación superior, incluyendo el 16% con título universitario. Bueno, para nosotros parece que llegaron pues los que no tienen título, ¿no? O en todo caso llegaron muy pocos profesionales, y los que llegaron fueron gente más bien de otras actitudes. Pero en ese texto tú ves que está recontra súper a favor de los inmigrantes que lleguen a Norteamérica, ¿no es cierto? Porque beneficia a largo plazo su economía, dice. Y además, los empleos que van a tener no es que les va a durar mucho tiempo, ¿no? Es momentáneo, dice. Aunque a menudo son dejados fuera del debate sobre la inmigración, esos trabajadores pueden ayudar a elevar los estándares de vida general. Bueno, pues me imagino que se refiere a esta última parte a los profesionales, no a las personas comunes y corrientes, o a estos últimos que llegaron, ¿no? Que simplemente es a delinquir. Entonces ya tenemos la tesis, el tema y los argumentos, ¿no? El argumento central que proporciona este texto es netamente económico. Y la tesis es que está a favor de que vengan, más inmigrantes a Norteamérica. Texto 2. Está claro que donde se produce un aumento inmediato del gasto por la presencia de inmigrantes es en la educación,
por ejemplo, aquí automáticamente toma postura y no está de acuerdo con que vengan más inmigrantes a ese país, porque el gasto es mayor, dice. Para poner un ejemplo, según el Ministerio de Educación de España, hay al menos 460.000 alumnos de padres inmigrantes matriculados en primaria y en secundaria. El costo medio por alumno para la administración correspondiente fluctúa entre 2.600 y 3.600 euros anuales por alumno, por lo que el total puede ascender a 1.360 millones de euros anuales. Entonces, en este texto 2 se oponen a que vengan más inmigrantes a España porque afecta económicamente a las autonomías o al Estado. Un gasto que recae totalmente sobre las autonomías, se refiere pues a las provincias o a las municipalidades. Asimismo, es evidente que el gasto en sanidad también es relevante cuando una población extranjera es residente, ¿no? O sea, todo tiene que ampliarse, servicios domésticos y otros servicios más. Entonces, eso implica dinero, ¿no? Y eso solo, obviamente, lo asumen las autonomías, en ese caso las municipalidades o en todo caso las provincias donde vayan. Por ejemplo, con un número de altas del entorno de las 3.700.000 personas según el padrón municipal y un costo por persona y año de 1.000 euros aproximadamente, una cifra probablemente más alta, aunque sea ese el gasto medio, los gastos sanitarios totales de la población inmigrante que paga la administración autonómica alcanzan al menos los 3.700 millones de euros. Y también este costo lo soportan las autonomías, con una compensación también mínima por parte de la administración central. Entonces, en el texto 2, opinan que los inmigrantes perjudican económicamente al país, porque tiene que desembolsar mucha más plata y expandir muchos servicios, y eso afecta económicamente a dicho país. ¿Es cierto? Primero a favor y ahora en contra. Contexto norteamericano, contexto español. Dice, en los textos 3A y 3B se debate centralmente sobre, bacán, yo tengo el tema, los inmigrantes o la inmigración si quieres. Pero ¿qué cosas se habla centralmente en esos casos? Vamos, dime, lúcete acá, vamos. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué cosas se habla centralmente en ambos casos? En ambos el tema es obviamente la migración, los inmigrantes. Pero ¿qué cosas se habla o qué cosas se argumenta centralmente acerca de ellos? ¿En qué basa las dos argumentaciones de los dos textos? Nos demoramos, muchachos. Rápido. Aquí somos varios. En una, no, en una. Gracias, muy amable. Gracias, doctor. Gracias, señorita. Te agradezco bastante. El argumento central es respecto al aspecto económico, netamente, ¿sí? No es solamente Europa, porque recuerda que es Norteamérica también. ¿No es cierto? Entonces descartamos la B. ¿Te diste cuenta? ¿No es cierto? Descartamos la B, porque son dos, pues. España y Norteamérica, ¿no? Son dos continentes distintos. Descartadas a la B. En cambio, la C dice, las implicancias económicas del medio, claro, ¿no? Ambos hablan de eso. En el primer caso dice que va a favorecer, y en ese más bien perjudica, ¿sí? Esta implicancias económicas de la migración. Eso se discute centralmente. La respuesta de la C. Muy bien. Dos, dice, se deduce que la narrativa popular mencionada en el texto 3A, la narrativa, ¿qué era la narrativa popular? Es el pueblo, señor. La gente que no tiene una profesión. Obviamente, si vienen más inmigrantes, ellos se van a sentir desplazados. Claro. Los que se van a sentir obviamente afectados van a ser ellos. Y si vienen más extranjeros, ¿qué va a pasar? Se van a sentir mucho más desplazados, ¿sí? ¿Y a qué podría conllevar eso? A que os renieguen. A que os renieguen. ¿Cuál es tu respuesta acá? Empiecen a detestar a los extranjeros, ¿sí? Porque les están quitando trabajo, les están quitando evidentemente algún otro oficio en particular que puedan ellos ejercer.
Pero al fin y al cabo la culpa no es de los inmigrantes, la culpa es del Estado, ¿no? Que no tiene una política evidentemente que pueda parar o lidiar con eso. Somos muy permisivos en ese aspecto nosotros. Bueno, muchachos, entonces, ¿cuál es la respuesta de la 2? Uy, de los 19, de los 20 que ahorita estamos en sala, solo 2 o 3 se han inmolado, 4, y el resto está modulando. Lo que va a conllevar a que, si vienen mucho más extranjeros, evidentemente es a eso. Podría generar xenofobia en ciertos sectores de la población nativa. Perfecto. ¿Y por qué no, y por qué no la refleja la situación de los trabajadores desplazados por los inmigrantes? Refleja la situación. Recuerda que cuando marcas una inferencia, no debe ser en el texto, sino. Y ahí están las dos respuestas que se surgen. Hay una cantidad de inmigrantes, ¿no? Dice, si el gasto en educación y salud para los hijos de padres inmigrantes lo asumiera íntegramente la Administración Central de España, ajá, quien se va a sentir aliviado van a ser las autonomías, ¿no? Porque ya no van a dar todo el dinero ellos, ¿no? Porque el Estado no va a apoyar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que el Estado da una partida de dinero, una cantidad de dinero para una cantidad de población, ¿sí? Pero si, vamos, dio el dinero para 10 y llegaron 10 extranjeros, entonces la misma cantidad tiene que repartirla entre todos ellos. Y de hecho que no le va a alcanzar, ¿no? Pero acá dice, si el gasto en educación y salud para los hijos de padres inmigrantes lo asumiera íntegramente la Administración Central de España, entonces, repito, las autonomías se serían felices. Ya no gastarían ellos de su peculio. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Uy, esa es la respuesta. Sin querer te la dije también. Te la canté. Menguaría la insatisfacción de las autonomías. Es incompatible aseverar que la presencia de los inmigrantes en España genera mayor desembolso presupuestal. Sí. Provoca tensión entre la administración central y las autonomías. Claro, ¿no? Ellos pedirán más dinero a las autonomías y el Estado diga, no tengo más. Compatible. Se deduce eso. Masifica aún más los servicios de educación, salud y públicas de recontra sí, sino recontra compatible, claro. Es caldo de cultivo que favorece el surgimiento de, claro, de hecho, si vienen muchos más extranjeros, va a generar eso, podría conllevar a la xenofobia. Es, es garantizada mayormente con el presupuesto de las autonomías, en todo caso el Estado el que brinda el dinero, y son las autonomías las que disponen, no es que las autonomías generen su propio dinero. La respuesta es la I. Y más fotos de inmigrantes. Y la última. Se infiere que la conclusión del informe de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina, bueno, pues, ¿con qué propósito habrán recurrido ellas? ¿Sí o no? Con el propósito de calmarlos, ¿sí? Esas instituciones dicen que no les va a afectar, entonces no se sientan afectados. ¿Por qué se sienten? ¿Por qué empiezan a rechazar a esa gente? Esa gente más bien beneficia nuestra economía, no se sientan desplazados. La respuesta, evidentemente, con el fin de que de fundamentaría una política estatal de tolerancia con la inmigración. Bueno. Y eso justamente los inmigrantes a España son generalmente no de Latinoamérica, sino son más de África, de Etiopía, de esa parte del África.
Bien, jóvenes, ahora sí vamos a desaparecer esa diapositiva y nos vamos a buscar netamente a este material. En su pequeño material hay un pequeño lapsus. Y aquí han puesto, en todo caso, el que se dice, han puesto extrapolación. La otra semana nos toca extrapolación. Bien, ya hablaremos seguramente la próxima sobre ella. Extrapolación. Sin embargo, vamos a hacer el texto. Ya nosotros conocemos en qué consiste la extrapolación, pero de todas maneras voy a aplicar, mira, inferencia. La extrapolación también es una pregunta inferencial, ¿no? Es una pregunta del nivel inferencial. La respuesta nunca la vamos a ver en el texto, obviamente. El texto presenta dos párrafos. La noción de sociedad civil comprende la multitud de asociaciones libres que existen fuera del patrimonio o control del Estado y que están dedicadas a propósitos generalmente políticos. Ninguna sociedad puede considerarse libre si no permite el funcionamiento de esas asociaciones voluntarias. El pulso de la libertad latirá muy débilmente allí donde esas asociaciones no se formen espontáneamente. La libertad es la fuente de la fortaleza del pueblo. La sociedad civil, en un sentido fuerte, existirá entonces cuando, gracias a las múltiples asociaciones libres, la sociedad puede operar como un todo fuera del ámbito del Estado. Con ello, se quiere indicar aquellos modos en que la sociedad puede decirse que actúa, genera o sostiene una determinada condición sin la mediación del Estado. ¿Ya? Los límites de la libertad. ¿Hasta dónde se puede decir que una sociedad es libre? ¿Hasta dónde es los dominios del Estado? ¿O cuál es la función del Estado? Si trasladáramos al campo de la economía la dinámica de las agrupaciones libres de la sociedad civil, entonces, la respuesta se basa también en la primera parte. Ninguna sociedad puede considerar libre si no permite el funcionamiento de esas asociaciones voluntarias. El pulso de la libertad latirá muy débilmente allí donde esas asociaciones no se formen espontáneamente. La libertad es fuente de fortaleza de un pueblo. Si trasladáramos al campo de la economía la dinámica de las agrupaciones, libres de la sociedad civil, la sociedad civil en un estado fuerte, en un sentido fuerte, existirá entonces cuando, gracias a las múltiples asociaciones libres, la sociedad puede operar como un todo fuera del ámbito del Estado. Con ello, se quiere indicar aquellos modos en que la sociedad puede decirse que actúa, genera o sostiene una determinada condición sin la mediación del Estado. Si trasladáramos al campo de la economía la dinámica de las agrupaciones libres de la sociedad civil, permitiríamos, ¿no?, que las instituciones o algunas empresas se fomenten y generen pues su propia condición económica o su propia economía, ¿no? La respuesta acá sería: se alentarían las iniciativas de las empresas privadas. Éxito 1. Contra lo que comúnmente se cree, el esqueleto no es una estructura rígida e inalterable.
Cada año nuestro cuerpo reemplaza cerca del 20% del tejido esponjoso de los huesos y nuestras actividades fluyen sobre la salud de estos a cualquier edad. Algunas partes del hueso viejo se desintegran y los huecos que aparecen deben ser llenados por hueso nuevo. Hasta alrededor de los 30 años de edad fabricamos hueso con una gran eficiencia, de modo que tomar medidas saludables como hacer ejercicio e ingerir suficiente calcio ayuda a nuestro esqueleto a alcanzar su fortaleza máxima, la cual está genéticamente determinada. Nuestros huesos son como un fondo de retiro. Cuanto más depositemos en él durante la infancia y la juventud, en mejor condición estaremos en las etapas posteriores de la vida, cuando necesitemos echar mano de nuestras reservas. Por ello, se recomienda los tratamientos con complemento de calcio. Ya sabes, para no padecer alguna enfermedad que se vincule con el hueso, es ahora en que tú debes empezar a almacenar calcio, a hacer ejercicios, almacenar mucho calcio. Ahora bien, la mayoría de los niños no ahorra suficiente calcio. Entre los 9 y 19 años de edad, solo una de cada 5 niñas ingiere una dosis diaria recomendada de este mineral fabricante de huesos. Es una lástima, ya que el 90% del proceso de información acumulada de hueso ocurre antes de los 20 años. La deficiencia no solo entraña alto riesgo de osteoporosis en el futuro, abundan los casos en que el precio se paga mucho antes. Un estudio reciente realizado por la Clínica Mayo se observó un alarmante incremento de fracturas en el antebrazo de niños en comparación con las incidencias de hace 30 años. Por lo tanto, en el texto, pues, nos habla de cómo, ¿no es cierto?, almacenar o en todo caso hacer que nuestros huesos sean resistentes cuando pasemos los 30 años, ¿no? La causa para que evidentemente sea resistente es haber almacenado calcio y haber hecho ejercicio antes de los 20, porque es el lapso en que hay buen almacén, para no tener problemas después. Si un joven hiciera constante ejercicio y se alimentara regularmente con productos ricos en calcio, uy, ya, pues, no, sí, fácil, sí. Si va a hacer eso, de hecho que no va a tener mañana más serios problemas de huesos, ¿sí? No se le va a romper fácilmente o fracturar fácilmente el hueso. ¿La respuesta cuál es? ¿Eh? Te creo, te creo. Tenemos una respuesta, creo, pero vamos. Obvio, claro que sí, Ángel. Lo máximo. No hay otra cosa. Estaría mejor preparado para combatir la osteoporosis. Ejemplo 2. La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Ya sabes cuál es el tema, ¿no? Los efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se consumen. Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar sensaciones de euforia, desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o muerte. Ahí se mira todas las consecuencias del consumo de drogas. La dependencia producida por las drogas puede ser de dos tipos. Dependencia física, el organismo se vuelve necesitado de las drogas.
Tal es así cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos fisiológicos, lo que se conoce como síndrome de abstinencia. El otro caso es la dependencia psíquica. Es el estado de euforia que siente cuando se consume droga y que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el malestar u obtener el placer. El individuo siente una imperiosa necesidad de consumir droga y experimenta un desplome emocional cuando no la consigue. Tal las consecuencias. Algunas drogas producen tolerancia que lleva al drogadicto a consumir mayor cantidad de droga cada vez, puesto que el organismo se adapta al consumo y necesita una mayor cantidad de sustancias para conseguir el mismo efecto. La dependencia psíquica o física producida por las drogas puede llegar a ser muy fuerte, esclavizando la voluntad y desplazando otras necesidades básicas como comer o dormir. La necesidad de droga es más fuerte. La persona pierde todo concepto de moralidad y hace cosas que, de no estar bajo influjo de la droga, no haría, como mentir, robar, prostituirse e incluso matar. La droga se convierte en el centro de la vida del drogadicto, llegando a afectarla en todos los aspectos, en el trabajo, en las relaciones familiares e interpersonales, en los estudios, etc. Hablan pues el tema de la drogadicción y hablan de los efectos que causa, ¿no es cierto? Y hay dos tipos de efectos, físicas y psicológicas. ¿Sí? Medularmente, el autor del texto aborda, habla de la droga, ¿no? Los efectos que ella tiene, que ella causa. Ahí se ve la Ya respuesta. sabía que el maricón iba a hacer esa hueva. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien tiene su audio prendido? Que bailamos viendo. Compañero Jesús, ¿alguien tiene su audio encendido, doctor? A ver, profe, voy a verificar. La respuesta entonces, mira, es, medularmente el autor del texto aborda, ¿no?, los efectos de la dependencia física y psíquica de las drogas. Ahí está tu respuesta. Tiene la imperiosa, ¿sí o no? No puedes, urgente, ¿sí? Urgente. El antónimo contextual de desplome emocional, ¿no? Desesperado, angustiado, sino, ya por acá tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, ecuanimidad. Resulta incompatible con el texto severo, incompatible. La drogadicción es un estado patológico que acarrea estabilidad, no, pues no, estabilidad emocionalmente te causa inestabilidad, sino eso es incompatible. Pero nos preguntan compatible, nos preguntan la compatible. Bien, compatible. Bien, eso es incompatible. Drogadicto podrá asumir voluntariamente su adicción a drogas, falso, ¿no? Incompatible. La dependencia física se caracteriza por los estados de euforia que genera. ¿Sí? La adicción de las drogas debe ser afrontada con tratamiento médico idóneo. Así es. La respuesta esa sería la. Esto es compatible. Y la última dice. Del texto se deduce que la drogadicción
¿Cuál marca cobró pues ahí? Conlleva una pérdida de valores. Y el último suspiro dice. Si un sujeto cayera en una fuerte adicción a las drogas, ya fue. Pues. Ahí está tu respuesta. ¿Sí? Y para no quitarte tu recrédito, mira, acá te voy a apuntar la respuesta de los dos textos siguientes, ¿ya? Permíteme un minutito nomás, por favor. La respuesta de este texto. Ese es del texto y el otro texto es... ¿sí? Ahí está la respuesta de los dos textos que... Yeah. Bien, jóvenes, un gusto hacer nuestra clase hoy día. Cuídate bastante.